Ah, Déjeme orar primero, antes que nada, porque estar acá de pies delante de todos ustedes y principalmente delante del Señor no es fácil. Y no crean que no tiemblan los pies, siempre tiemblan los pies, porque es la palabra del Señor la que me corresponde predicar. Y honestamente es una gran responsabilidad, pero un gran privilegio también. Acompáñenme a orar, por favor. Mi Señor y Dios, tu gracia es sublime, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos tener tu palabra en nuestro idioma y tener la libertad de sumergirnos a ella, Señor, y poder conocer tu belleza, poder conocer el Evangelio, poder conocer y disfrutar de tu gracia, Señor. Por un tiempo estuvimos en tinieblas. Por un tiempo tu palabra se nos fue quitada. Estaba apresada, Señor. Pero gracias, Dios, porque tú usaste a hombres valientes en el pasado para que estos hombres actuaran con convicción, para que estos hombres actuaran con un temor reverente primeramente delante de usted y que actuaran conforme lo que tú enseñas. Gracias por eso, Señor. Hoy nosotros podemos meditar en tu palabra con libertad. Pero por favor ayúdame, Señor, a que esa libertad yo pueda someterla a lo que enseña tu palabra. No lo que mis opiniones, no lo que yo quiera decir, sino lo que tu palabra enseña. Ayúdame, Señor, a poder exponerla, predicarla, enseñarla con denuedo, Señor. Y que mis hermanos acá, todos, Señor, los que estamos acá, podamos ser edificados, instruidos, enseñados, corregidos si es necesario, por tu palabra nada más. Dios, que este tiempo de predicación sea de bendición para todos. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Esta mañana vamos a concluir con la serie de prédicas, las doctrinas de la gracia. El tulip, pues, como se le llama el acróstico en inglés, es reflejado, simbolizado por la flor, el tulipán, pero en inglés es el tulip, porque habla de la depravación total del hombre, o sea, la caída radical. En el pasado también hablamos de la elección incondicional o elección soberana de Dios. La expiación limitada que refleja el sacrificio de Cristo específicamente por aquellos a quienes Él eligió o predestinó antes de la fundación del mundo. Hablamos el domingo pasado también de la gracia irresistible, de ese llamado de gracia que Dios hace a través del Evangelio a aquellos a quienes Él eligió y a aquellos por los que Él sacrificó su vida. Y hoy vamos a hablar de la perseverancia de los santos, o vamos a hablar de la seguridad de la salvación. Cómo Dios preserva a sus hijos, cómo Dios guarda a sus hijos. Y para ser honesto, no creo que yo haya tocado o enseñado cada aspecto de estas doctrinas, o cada aspecto que enseñan estas doctrinas. Realmente lo que hicimos este mes y el mes pasado fue un vistazo, hicimos un vistazo un poco rápido a estos principios fundamentales. Pero yo deseo que usted haya sido cautivado por la palabra de Dios y que usted de manera personal siga estudiando estas maravillosas verdades, que tenga curiosidad, que investigue, que sea un buen estudiante de la Biblia y pueda crecer más en el conocimiento
de la gracia de Dios. Entonces lo que enseñan estas verdades es que Jesucristo vino a entregar su vida en sacrificio, como un sacrificio perfecto, no para hacer posible la salvación para todos, más bien Él vino a entregar su vida en sacrificio por aquellos que el Padre había elegido. Pero por supuesto, entre aquellos que estaban igual, lo que quiero decir es que nosotros estábamos igual que el resto de todos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos así a causa de nuestra naturaleza depravada. Dios nos eligió según sus propósitos y no por méritos humanos. Ahora, no sé si usted ha estado luchando o es de los que les cuesta creer o entender la doctrina de la elección incondicional o la expiación limitada, o le cuesta entender cómo funciona la gracia irresistible. Y yo honestamente no lo culpo. Yo no lo culpo a usted. Yo también en el pasado hice cuestionamientos, investigué. Mentalmente es duro porque estas doctrinas golpean el orgullo. Golpean el orgullo. Porque el ser humano, por naturaleza, cree ser merecedor de todo. Pero hagámonos la pregunta. Escuche bien, hagámonos la pregunta esto. Siempre es bueno hacer cuestionamientos. No de una manera necia, o una manera arrogante, sino con el fin de encontrar la verdad, de conocer un poco más, de saber la verdad. Jesús mismo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿no? Entonces, preguntémonos, ¿tengo el derecho o el mérito para reclamar misericordia? ¿Tengo el derecho de reclamar misericordia a Dios? ¿Está obligado Dios a ser misericordioso con todos los hombres rebeldes? ¿Verdad que no? Por supuesto que no. Él puede ser misericordioso con quien Él desee, según sus propósitos, según sus planes. Dios no le debe misericordia a nadie. ¿O Dios le debe misericordia a usted? No, por supuesto que no. Es solo por la gracia que el hombre recibe vida eterna. Es solo por la gracia de Dios. Entonces, a esos a quienes Él predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Dice Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30. No vamos a meditar ahora en Romanos, pero vamos a tomarlo en cuenta este texto porque es muy fundamental en este tipo de enseñanza. Y por supuesto, una prédica acerca de doctrinas como esta, no se toma un texto así, se aplica de una manera expositiva, porque tiene que ver con varios textos. La doctrina no solo se toma de un texto, la doctrina tenemos que verla a la luz de la Escritura, de toda la Escritura. Por supuesto, un texto tiene contexto y no vamos a sacar un texto solo para pretextos. Vamos a tomar un texto y lo vamos a tomar en cuenta en su contexto. Entonces, hoy vamos a ver la perseverancia de los santos. Y esta es la última letra del acróstico TULIP de perseverancia, la P de perseverancia. Ahora, no crea, por supuesto, que esta doctrina no es controversial o es la menos controversial. No, no lo es. Muchas personas creen que la salvación se pierde. Y cuando hablamos de la perseverancia de los santos, estamos hablando de la seguridad de la salvación de los creyentes. Y muchos creyentes, y lo digo sin ganas de ofender a nadie, pero muchos creyentes incluso creen que la salvación se pierde. En muchas iglesias, es triste, se enseña que la salvación se pierde. Me encanta lo que decía mi maestro, el pastor, el teólogo, el filósofo, ya no está con nosotros, el doctor R.C. Sproul.
si yo pudiera, o si Dios pusiera la salvación en mis manos, yo la perdería en 10 minutos. Si la salvación dependiera de mí, yo la pierdo en 10 minutos. Si ese es el punto, por supuesto, la salvación la puedo perder porque depende de mí. Entonces, los que creen que la salvación se pierde es porque creen también que ellos se la ganaron. Y entonces, como ellos se la ganaron, cuando cometen un tipo de pecado, se sienten tan culpables, se sienten tan condenados, que por supuesto van a creer que perdieron la salvación. El punto es dejarse llevar por los sentimientos y no por lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, creen que una persona, una vez salva, puede perder su salvación. Y como decía el teólogo francés Juan Calvino, uno de los hombres más conocidos en la Reforma, pero cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, Calvino tenía no más de 10 años. No más de 10 años. Muchos de los reformadores que siguieron a Martín Lutero estaban creciendo apenas. Y Martín Lutero ya era un doctor en teología. Pero me encanta lo que dice Juan Calvino. Dice Juan Calvino: un pueblo que no estudia la Biblia confunde una herejía con la voz de Dios. Entonces, una iglesia que no estudia la Biblia puede confundir cualquier herejía creyendo que es la voz de Dios. Dios me dijo, Dios dice esto, ¿qué dice la Biblia? Entonces, para eso vamos a ir a ver lo que la Biblia nos dice. Entonces, podemos preguntarnos, ¿pueden las personas que son salvas perder su salvación? Si no es así, ¿cómo explicamos los casos de aquellos cristianos que han caído o se han descarriado y que ya no están? ¿Cómo explicamos eso entonces? Alguien podría decir, ajá, entonces, pastor, ese hermano nuestro que estaba acá ya anda en el mundo otra vez. Esa persona es salva. ¿Cómo explicamos eso? A medida que vayamos avanzando, vamos a contestar estas respuestas. Vamos a ver. Por favor, abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 10, versículo 27 en adelante. Juan, capítulo 10, versículo 27 en adelante. Está hablando el Señor Jesús acá. Y el contexto es que Jesús afirma ser el Hijo de Dios. Pero en el versículo 27 Él dice, en la Nueva Traducción Viviente: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado, y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitármelas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Voy a dejarlo ahí. Vamos a ver el fundamento bíblico de la seguridad de la salvación del creyente. Vamos a ver el fundamento bíblico. Escuche bien. Las verdaderas ovejas del Señor son guardadas en un estado de gracia. Las verdaderas ovejas del Señor son guardadas en un estado de gracia. Eso es lo que nos enseña el capítulo 10 del Evangelio de Juan, el del versículo 27 y 29. Dice nuevamente: mis ovejas oyen mi voz. Escuche bien. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Nunca perecerán. Nadie puede arrebatármelas de la mano. Esta es una promesa de Jesús. Y la promesa consiste en que ninguna de sus ovejas nunca perecerán ni serán arrebatadas de su mano. Pero mire cómo es que sus ovejas
responden. Dice, mis ovejas. Eso denota o resalta o sugiere pertenencia, propiedad. Mis ovejas, dice. ¿Qué hacen sus ovejas? Escuchan a quién, su voz. Reconocen a su pastor. Y los que andan, que la mayoría de ustedes andan un teléfono inteligente. Seguro es de los que ha visto algunos videos ahí donde un pastor comienza a llamar a sus ovejas y ellas atienden el llamado. Y anda un video ahí en redes sociales que varias personas hicieron una prueba tratando de llamar a las ovejas y las ovejas no escucharon. No atendieron el llamado de esas personas extrañas. Pero acá dice, escuchan su voz. O sea, reconocen a su pastor. Y después dice, yo las conozco. Está hablando de una relación íntima. A otros les va a decir, apártense, no los conozco. Pero acá dice, yo las conozco. Hay textos bíblicos donde Jesús mismo dice, yo les voy a decir, apártense de mí, hacedores de mal, no los conozco. No es un reconocimiento facial, es un conocimiento de relación. Y me siguen, dice. Aquí esto sugiere confianza, obediencia. Yo les doy vida eterna. ¿Quién es el único que puede dar vida eterna? Solo Él puede darnos vida eterna. Y la vida, dice, eterna, no es temporal. No es temporal. Por último, nunca perecerán, dice. Estamos haciendo como un acercamiento, ¿no? Un zoom a estos versículos. Nunca perecerán. Promesa fiel y poderosa. Nunca perecerán. Entonces, la doctrina de la perseverancia de los santos habla de la seguridad eterna. Sostiene que aquellos que son verdaderamente creyentes y han sido elegidos por Dios para salvación, nunca perderán su salvación, sino que perseverarán en la fe y serán salvos hasta el final. Eso es lo que está enseñando estos versículos. Ahora, la Biblia se refiere a los creyentes como santos. La palabra santo viene de la palabra griega agios, que significa consagrado a Dios. Santo es consagrado, apartado de o apartado para. Entonces los creyentes fuimos apartados del pecado para Dios, con un propósito especial. ¿Cuál es el propósito especial del creyente? Darle gloria a Dios, ¿sí o no? Si tu vida no le está dando gloria a Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y el más grande, que le preguntaron a Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Desde ahí, si no estamos cumpliendo ese mandamiento, estamos pecando. Entonces, los creyentes fuimos apartados del pecado, apartados para Dios, apartados con un propósito, darle gloria a Él. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en su carta a los creyentes de Filipos, o los filipenses, pues, en el capítulo 4, versículo 21, dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Y especialmente los de la casa del César. Así lo dice o lo describe la Reina Valera, traducción de 1960. Entonces, cuando decimos perseverancia de los santos estamos hablando de los creyentes. Y perseverancia, aquí el término puede confundirse un poco, ¿no? Porque sugiere en última instancia que depende de mí. Que es mi perseverancia la que me va a mantener a salvo. Pero lo que los reformadores estaban tratando de articular es, cuando hablan de perseverancia, es la preservancia o el poder de Dios guardándonos en un estado de gracia. Eso sugiere, o eso es lo que enseña esta doctrina. Entonces el término perseverancia más bien se puede usar como preservancia.
Entonces aquí le digo un término más claro que los teólogos hoy en día usan, es la preservancia, que es la acción o el efecto de preservar o guardar. Eso la RAE, el diccionario de la Real Académica Española, habla del término preservancia, que es guardar o preservar. Entonces, si miramos lo que es definición, perseverancia de los santos, quiere decir aquellos a quienes Dios ha escogido soberanamente, por quienes Cristo murió especialmente o específicamente, y que el Espíritu Santo ha llamado eficazmente, ellos perseverarán o serán guardados en la fe hasta el fin. Eso es lo que enseña la perseverancia de los santos. O sea, los que verdaderamente han nacido de nuevo serán preservados por el poder de Dios hasta el final. Esos, los que verdaderamente han nacido de nuevo. Entonces, la seguridad de la salvación, nosotros la vemos en la elección incondicional. Cuando decimos elección incondicional, es que, como dice en Romanos capítulo 9, no es por algo que yo hice. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5 en la Reina Valera, en la traducción Reina Valera dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, o sea, apartados del pecado y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y usted sabe cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Que le dio gran gusto hacerlo. Y el monje alemán que clavó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, Martín Lutero, dijo una vez: me miré a mí mismo y me fue imposible salvarme. Miré a Cristo y fue imposible perderme. Entonces usted puede ver que el fundamento bíblico de la seguridad de la salvación del creyente es esto. Es que las ovejas del Señor son guardadas en un estado de gracia por Cristo mismo. Ese es el fundamento bíblico. Ahora, otro fundamento bíblico para la seguridad de la salvación del creyente es la obra completa de Cristo en la cruz. El sacrificio de Cristo en la cruz es el pago, y anótelo ahí, completo por nuestros pecados. Juan 19:30. Antes de entregar su vida, antes de entregar su espíritu, el Señor dijo: tetelestai, o consumado es. Juan 19:30. Tetelestai, consumado es. La obra que el Padre me envió a hacer está completa. Está completa. Y solo para ir a otro texto, Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos 10:10. Escuche lo que dice. Hebreos 10:10. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Entonces, usted puede ver acá, el sacrificio de Cristo en la cruz es el pago completo y definitivo por los pecados, o por nuestros pecados. Y Romanos 8:1 dice: así que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos acá nos explica la obra redentora de Jesús en la cruz. Esa obra elimina toda condenación para aquellos que creen en Él. Un texto más, Romanos 8:34. Después de explicar el apóstol Pablo en los versículos
29, 30, 31, después de explicar cómo fuimos predestinados o elegidos, llamados, justificados, dice el versículo 34, Romanos 8, 34, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. No solo se fue a acomodar a un lugar, intercede por nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Porque alguien puede leer este texto y puede sonar bonito, ¿no? Hasta lo puedo poner en el mercado, allá, la Biblia abierta, así en mi tramo o en su tramo. No soy negociante, pero lo puedo poner en su tramo, como un amuletillo. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando a los creyentes en Roma. Ahora, ¿de qué manera es eliminada la condenación? Porque eso se habla, ¿no? ¿De qué manera es eliminada la condenación? Porque según la ley, la paga del pecado es la muerte. Eso merecemos, la condenación. Dice Romanos 6:23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, ¿de qué manera es eliminada la condenación? Bueno, sencillo y poderoso, sí, a la vez. Cristo se ofreció como el pago por nuestros pecados. Eso le leímos en Romanos, en Hebreos, perdón, ahorita. Y yo leí el versículo número 10 del capítulo 10, pero usted lea también el 14 conmigo. Hebreos 10, 14. Escuche lo que dice. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Entonces me encanta como lo dijo el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Creo que lo mencioné antes. Y Spurgeon lo dijo parecido a Sproul. Oh, dice, si Dios pusiera mi salvación en mis manos, estaría perdido en 10 minutos. Pero mi salvación no está ahí. No está en mis manos, dijo. Está en las manos de Cristo. Así lo dijo Charles Spurgeon, el predicador del Tabernáculo Metropolitano de Londres. Le llamaban el príncipe de los predicadores. Oh, si Dios pusiera mi salvación en mis manos, estaría perdido en 10 minutos. Mi salvación no está allí, está en las manos de Cristo. Entonces no depende de usted. Es debido al pago que Cristo hizo en la cruz. Usted no se ganó la salvación. Usted no hizo nada para su salvación más que pecar. Otro fundamento bíblico para la seguridad de la salvación del creyente. Ya miramos, ¿no? La promesa de Cristo por sus ovejas, el reconocimiento de Él. Las verdaderas ovejas escuchan su voz y le siguen. No perecerán jamás, dice. El segundo fundamento bíblico es la obra de Cristo en la cruz. El pago de Cristo en la cruz por mis pecados. Y otro fundamento acá es el sello del Espíritu Santo. Dios nos identificó como suyos al darnos al Espíritu Santo como la garantía. En la Reina Valera dice las arras. La Nueva Traducción Viviente lo dice como garantías, que es un término contable. Como cuando usted da, como hoy le llaman la prima o la garantía de que usted está haciendo un préstamo y que da lo primero para que eso sirva como una garantía de que usted va a pagar el resto. Efesios 1,
13 y 14, escuche lo que dice. El año pasado estuvimos estudiando el libro de Efesios, ¿no? Recuerden ustedes que el libro de Efesios, el apóstol Pablo, en los primeros 3 capítulos, enseña a los creyentes las riquezas de Cristo para el creyente. Pero del capítulo 4 al capítulo 6, el apóstol Pablo comienza a enseñar cómo pues es que debe vivir un creyente, según lo que Dios enseña. Y dijimos, ¿se acuerdan ustedes de aquel ejemplo que yo di? Es como muchos creyentes viven en desnutrición espiritual y viven la vida cristiana sin gozo, sin esperanza. Viven incluso como zombies. Y ponía el ejemplo de aquella persona que murió, según la autopsia, murió por desnutrición, teniendo $50,000 debajo de su cama. ¿Cómo es posible que alguien pueda morir de desnutrición teniendo $50,000 guardados? Muchos creyentes así son. Están desnutridos, están raquíticos, viven la vida cristiana como zombies, sin esperanza, sin disfrutarla, porque no conocen las riquezas, las promesas, la belleza del Evangelio, la gracia del Señor. Escuche lo que dice Efesios 1:13. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. Aquí la palabra identificó, en las otras traducciones dice, los selló como suyos, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo eso para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia eterna. El sello del Espíritu Santo. Y puedo hacer una analogía como cuando el ganadero, cuando este hombre compra un lote de ganado y lo que hace es poner el sello, la marca, ¿no? Con fuego, antiguamente ponían un fierro ahí en el fuego y lo ponían en el cuero del ganado y eso marcaba el cuero de la vaca. Pueden ser las iniciales o el nombre del dueño, pero eso estaba registrado ante las autoridades gubernamentales como la alcaldía. Y ese sello significaba que ese ganado, esa vaca le pertenecía a XY persona. O como cuando usted tiene un documento legal y tiene un sello. ¿Qué quiere decir ese sello? Muchas cosas. Sello puede decir propiedad de, es auténtico y tiene autoridad, es válido. Entonces, Pablo hace referencia acá a un tipo de sello que se usaba para ilustrar 3 cosas, como le dije, seguridad, autenticidad y propiedad. Entonces, el Espíritu Santo es dado por Dios al creyente como un juramento de la herencia futura que el creyente va a recibir. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo mora en el creyente y esa es la garantía que tenemos que le pertenecemos a Dios. Pero hay algo que hace el Espíritu Santo. Y una de las cosas que el Espíritu Santo hace en el mundo es que Jesús le dijo a sus discípulos una vez que Él enviaría al Espíritu Santo al mundo para convencer al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Eso está en Juan 16. Una de las cosas que el Espíritu Santo hace es convencer a las personas. Cuando decimos al mundo, es a las personas, para convencer de justicia, de juicio, de pecado.
Pero también Jesús dijo que Él nos enviaría al Espíritu Santo para que fuera nuestro ayudador. Y en griego es parakletos, consolador o guía. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Eso está en Juan capítulo 14, versículo 16. Entonces, cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, Él comienza una obra para cosechar frutos en nuestras vidas, para dar frutos en nuestra vida. El Espíritu Santo produce amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio, según Gálatas 5:22, ¿sí o no? Entonces, no puedes, o alguien no puede venir cada domingo a la iglesia y actuar como cristiano acá en la iglesia y el resto de la semana como un mundano. Eso no lo hacen los cristianos. Yo no estoy hablando entonces que Dios te va a preservar o te va a guardar solo porque vienes a la iglesia cada domingo. Estoy hablando de los creyentes verdaderos, de aquellos que han nacido de nuevo. Pastor, entonces esta doctrina no tiene nada que ver con salvo, siempre salvo. El término de salvo, siempre salvo puede estar mal utilizado por aquellos que dicen, bueno, ahora ya soy cristiano, ya acepté a Cristo, ya fui a, no sé, a una campaña, a una masiva, no sé a dónde, o a saber a qué tipo de charla. Y a mí me dijeron que levantara la mano, y yo levanté la mano, y yo acepté a Cristo. ¿Dónde dice la Biblia que yo tengo que aceptar a Cristo? La Biblia sí me llama a mí a arrepentirme de mis pecados, confesar mis pecados, creer en Cristo para salvación. Por supuesto, si alguien dice, bueno, yo acepté a Cristo, esa persona entonces cree que por haber aceptado a Cristo, entonces depende de mí, yo lo acepté. Entonces, como yo pequé, yo también, depende de mí la salvación, entonces depende de mí la perdición también. Pastor, ¿y qué pasa con las personas que están por un tiempo y después desaparecen de la iglesia? Buena pregunta. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, en la Nueva Traducción Viviente dice, esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. No lo digo yo, lo dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, la Biblia. Pero pastora, de la iglesia han salido personas que son creyentes también, sí. Posiblemente alguien pueda salir de la iglesia porque se fue a otro país y salió bien. Posiblemente alguien salió por disciplina, en pecado. Posiblemente sea un creyente verdadero, pero está en pecado. Lo que la doctrina de la perseverancia de los santos dice es que Dios te va a preservar hasta el final. Si eres un creyente genuino, sí puedes cometer pecado, puedes caer en pecado, pero nunca vas a caer completamente de la gracia de Dios. Puedes caer severamente, puedes andar por un tiempo pecando, pero el mismo Espíritu Santo en tu interior te va a redarguir, te va a hacer ver que estás mal. Una persona puede regresar y puede regresar arrepentido. Y eso no quiere decir que no era creyente, salió por un tiempo. El punto es, cuando yo digo,
Bueno, pero mi primo, pastor, fíjese que estuvo ahí, fue a un lugar y aceptó a Cristo y por 1 mes, 2 meses, hasta predicaba, fíjese. Ah, en serio. Pero ya no está en la iglesia. Ay, ¿desde cuándo no está en la iglesia? Bueno, ya tiene como unos 10 años de estar fuera de la iglesia. ¿Por cuánto tiempo un creyente puede estar lejos de Cristo? Fuera de los caminos, fuera de la comunión con sus hermanos en la iglesia local. No soy yo el que tenga que determinar ese tiempo. Pero si realmente es un creyente esa persona, no va a estar en paz, no va a estar tranquilo, porque el mismo Espíritu Santo le va a mostrar su pecado. Y si eres una oveja real de Cristo, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso va a demostrar si eres verdadero o no eres verdadero. Mire, lo voy a hacer con honestidad. Hay personas o existen personas que tienen 10 años en las iglesias y todavía hay que hablarles suavecito, con cuidadito, porque si no, se ofenden. Se ofenden. Se ofenden. Pero mire, usted tiene que saber una cosa. Usted tiene que saber que una de las características de los falsos es que se desvían de la congregación, se desvían del camino del Señor, se apartan de la comunión, no valoran la comunión con sus hermanos. Pero aquellos que en verdad han nacido de nuevo, se mantienen firmes en la fe, se mantienen en la comunión y en la verdad. Ser creyentes no es tener una vida perfecta. Yo como Fran, yo a la vuelta de la esquina, yo puedo pecar delante de Dios. Y es posible que peque severamente. Pero el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que me sostiene. Y no me va a dejar caer completamente, ni eternamente. Entonces, si soy un verdadero creyente, yo puedo hacer, no tengo el permiso para pecar, pero mi naturaleza pecaminosa, mi carne me puede hacer pecar. Mi descuido en mis disciplinas espirituales puede hacer que yo caiga en algún tipo de tentación, algún tipo de pecado. Si no, no hubiera disciplina en las iglesias para los creyentes. La disciplina existe para eso mismo, ¿no? O su hijo deja de ser su hijo solo porque hizo algo malo. Lo que su hijo necesita es disciplina, pero no deja de ser su hijo. Mire, la prueba más fuerte del cristiano verdadero es la perseverancia, es la resistencia. Mire lo que dice Hebreos 3:14. Hebreos 3:14. Escuche lo que dice. Pues, si somos fieles hasta el final, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Por supuesto que el creyente persevera. Por supuesto que el creyente ya ha sido regenerado. La doctrina de la regeneración es la doctrina del nuevo nacimiento, es la obra monergista o la obra única o la obra que solo Dios puede hacer en el corazón del ser humano.
Nosotros no podemos cambiar, no podemos nacer de nuevo solo porque quiero nacer de nuevo. Es Dios quien hace la obra en mí. Entonces, el que ha sido regenerado, el que ha sido justificado, el que ha sido perdonado, ese es el que perseverará. Entonces, por eso Hebreos dice, y hay un versículo en Hebreos también, que fue uno de los primeros versículos que me enseñaron cuando alguien me enseñó la escritura a mí por primera vez. Estoy hablando del 2002, noviembre del 2002. Y no era mi esposa en ese tiempo, pero estábamos estudiando la Biblia en ese tiempo. Hebreos 10:27. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverar hasta el fin. No somos de los que retroceden para perdición, dice Hebreos 10:27. Está hablando el creyente. Me encanta cómo lo decía Agustín de Hipona. ¿Saben quién es San Agustín, verdad? El teólogo, no hay un teólogo mayor de la iglesia que San Agustín, o Agustín como le decían, porque era de Hipona. Él decía de esta manera, escuche bien, no nos retiremos de la iglesia porque veamos la cizaña. No nos retiremos de la iglesia porque veamos la cizaña únicamente. Más bien, esforcémonos y demostremos ser trigos. Entonces, esta iglesia no es perfecta. Esta iglesia no es perfecta. Esta iglesia está compuesta por pecadores. Pero si usted mira cizañas en la iglesia, no se vaya solo por eso. Demuestre que usted es trigo. Porque el trigo y la cizaña crecen juntos. ¿Sí o no? No lo dice Pastor Frank. Jesús mismo lo dice. El trigo y la cizaña crecen juntos. Pero no es sabio arrancar la cizaña. ¿Por qué? Porque puedo traerme una mata de trigo. Si usted es trigo y mira alguna cizaña ahí a la par, no se vaya. Más bien demuestre que usted es trigo y permanezca y dé frutos. Dé frutos. No puede, un árbol malo no puede dar frutos buenos y un árbol bueno no puede dar frutos malos. ¿Se da cuenta? O sea, no se retire de la iglesia al ver la cizaña crecer. Si realmente eres trigo, tu deber es permanecer y dar frutos. Una vez más, y como estamos en el mes de la Reforma, el 31 de octubre es oficialmente, pero el domingo, hoy es el último domingo de octubre y lo celebramos y recordamos con agradecimiento a nuestro Señor por esos hombres que Él utilizó. No es que seamos admiradores o seguidores de Calvino, de Lutero, de John Snow o John Hus o Agustín de Hipona, no, son hombres que Dios utilizó en el pasado. Como decían los mismos reformadores, post tenebras lux, después de la tiniebla la luz. Porque eso trajo la reforma, nos trajo la luz. Decía Agustín de Hipona, por la gracia predestinado, por la gracia elegido, por la gracia peregrino en esta tierra, por la gracia ciudadano del cielo, decía. ¿Se da cuenta? Y Juan Calvino, también un admirador o un seguidor que aprendió mucho de Agustín de Hipona, pero estamos hablando de Juan Calvino en los años 1500, pero Hipona en los años, ¿qué? 300, 400 años. Fue uno de los padres de la iglesia. Decía Juan Calvino, depravado por naturaleza, pecador por mi propia elección,
salvado por gracia, decía. ¿Se da cuenta? Entonces, si la salvación es un regalo, porque sí lo es un regalo que Dios da inmerecidamente al pecador, no es un premio que yo me haya ganado, no lo puedo perder. Sí. Si depende de mí, yo lo pierdo. La pierdo en 10 minutos, pero no depende de mí. Mi vida está en las manos del Señor. Jesús mismo lo dijo en Juan 10, 27 al 29. Nadie puede arrebatármelas de mi mano. Y una de las primeras lecciones que nos enseñaron cuando estábamos estudiando Nueva Vida en Cristo acerca de este texto, es como que este sea yo. Estoy en las manos de Cristo, pero esta sea la mano del Padre. ¿Quién puede arrebatármelas?, dice el Señor Jesús. Como cuando usted se cruza la calle, una vez más, usted se cruza la calle con su hijo de 2 años. Usted no deja que su hijo de 2 años lo agarre a usted de la mano y cruzarse la autopista. No. Porque usted sabe que no puede confiar en sus hijos, en las fuerzas de su hijo, porque son mucho menores que la suya. Usted lo que hace es tomar de la mano a su hijo y usted sabe que su hijo va seguro porque va de la mano de usted. Entonces, la seguridad de su hijo no depende de las fuerzas de su hijo. Depende de la seguridad y la fuerza con la que usted lo sostiene. Mi salvación, la salvación de los creyentes, está segura porque está en las manos del Señor. Mire, nuestra salvación es producto o es el fruto solamente de las misericordias de Dios. Solamente. Si apelamos a su justicia, su ley nos condena. Somos culpables por naturaleza. Su santidad nos aleja de Él. Su poder nos destruiría. Es por su misericordia que creemos. La fe también es un regalo. No, pastor, mire, la Biblia dice al que cree, yo creí, entonces Dios me dio la salvación. Ya sé. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Un don es un regalo. Incluso la fe que usted tiene, mi fe, yo no la produzco. No tengo un generador de fe en mi interior. Yo mismo no produzco fe. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Es por su misericordia que creemos. La fe es un regalo. Somos salvos por medio de la fe. Pero incluso la fe es un regalo dada por Dios. En serio, pastor. Primera de Pedro, capítulo 1. Ya estamos terminando. Escuche lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro está después de Santiago. Capítulo 1, Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esa salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así poderosamente. Así poderosamente. Entonces, usted puede ver
la perseverancia, la seguridad de la salvación del creyente no depende de mí mismo, depende de quien me eligió, depende de quien me predestinó, depende de quien me llamó y me justificó, depende de quien entregó su vida en una cruz en sacrificio por el pago de mis pecados. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Si yo pudiera o usted pudiera salvarse a sí mismo, ¿qué hubiera dicho Dios? Sálvese quien pueda, pues. Si la salvación, si el sacrificio de Cristo hubiese sido un sacrificio para hacer posible la salvación de todos los seres humanos y no de nadie específicamente, entonces eso sería universalismo y diríamos, entonces, dice Jesucristo, yo ya entregué mi vida, ahora sálvese quien pueda, pues. Vamos a las calles de Chinandega, pues, y decirle a la gente, a ver, la salvación ahí está. ¿Quién quiere salvarse? ¿Quién quiere ser salvo? Nadie. Si no es Dios haciendo una obra regeneradora en mi corazón, en el corazón del ser humano, el ser humano no va a responder. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Así estábamos usted y yo, antes, como todos los demás. Por nuestra propia naturaleza, dice la Biblia, éramos objeto de su ira. Cuando leemos esto, cuando volvemos a las Escrituras, cuando volvemos al Evangelio, entonces, como dije el domingo pasado, ¿qué tenemos que hacer entonces? Caer con la frente en la tierra, en el piso y decirle, Dios, gracias. Gracias porque mi seguridad, la seguridad de mi salvación, la seguridad de que un día yo voy a estar en los cielos, en tu gloria, no depende de mí. Usted fue quien me salvó. Pastor, pero yo no soy lo que debería hacer. Bueno, está el crecimiento, está la santificación también. Pero si usted es un creyente real, estoy seguro que ya no es lo que era antes. Pero no se conforme con ser lo que no era antes. No sea conformista. Piense en el hombre o en la mujer que debería ser y aún no es. Y hay una promesa para eso. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estaba hablando el apóstol Pablo acá, la carta que escribe, se le llama la carta del gozo a los filipenses, ¿no? La carta que escribe el apóstol Pablo desde la cárcel. Un hombre encarcelado, escribiendo a los que están libres, a decirles que tengan esperanza. Filipenses 1:6, dice el apóstol Pablo, voy a leer el 3, escuche lo que dice el apóstol Pablo. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo, desde el momento en que la escucharon por primera vez y hasta ahora. Versículo número 6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. El que comenzó la buena obra en usted, la va a terminar, la va a perfeccionar. Dios es el autor y el consumador de nuestra salvación. Está el apóstol Pablo acá, hablando con voz apostólica, con autoridad apostólica, diciendo, estoy seguro que tu vecino que te invitó a la iglesia comenzó una buena obra. No, no fue tu vecino. Dios comenzó una buena obra en usted y Él la va a terminar. Estoy seguro, si usted es un verdadero creyente, usted no es lo que antes era. Pero estoy más que convencido que aún no es lo que debería de ser.
Hay un camino que recorrer todavía. Y para eso se necesita perseverancia. Más que perseverancia, se necesita la preservancia. Que Dios nos guarde, que Dios nos sustente, que Dios nos sostenga para enfrentar cada situación difícil, para enfrentar cada tentación y no caer en pecado. Porque aunque el creyente pueda ser salvo hasta el final, Dios lo puede guardar para no caer definitivamente. Pero cada vez que el creyente peca, le causa dolor. Se causa dolor primeramente él mismo y le causa dolor a su Salvador. Entonces, nuestra aplicación para el día de hoy. Fiel es quien inició una buena obra en nosotros y Él la perfeccionará. La perseverancia de los santos no es pasiva. Entonces, pastor, si es Dios el que me guarda a mí, ¿qué tengo que hacer yo? Nada, entonces. No es una perseverancia pasiva. La fe salvífica no es una fe pasiva, es activa. Entonces los creyentes estamos llamados a vivir vidas santas. Los creyentes estamos llamados a vivir vidas de obediencia. Y la obediencia es evidencia. Es una de las evidencias de que hemos sido elegidos y regenerados. Mire, la seguridad de la salvación por la obra de Cristo en la cruz, ¿sabe qué produce? Paz y confianza. Produce motivación para obedecer. Produce resistencia en los tiempos de pruebas. Produce esperanza para el futuro. El problema, ¿sabe qué es? Con muchos, ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando a la gente se les presenta un evangelio, todo light, todo suavecito, que Dios es amor, que Dios puede ser tu mejor amigo, Dios puede componer tu matrimonio, Dios va a pagar tu deuda. Entonces la gente viene para una mejor vida, acá, horizontalmente, sí, en la tierra. Viene para que Dios le cumpla sus deseos o sus caprichos. Quiero un buen matrimonio. No quiero deudas. Quiero salir de este problema. Entonces utilizan a Dios como Chazán, como el mago de la lámpara. Pero usted no vino a Cristo para que Cristo le diera prosperidad, para que Cristo le diera sanidad física. Usted vino a Cristo para que Cristo le diera perdón de sus pecados. Usted vino a Cristo para recibir salvación, ¿sí o no? Entonces, cuando la gente que viene a Cristo por una mejor vida acá en la tierra, cuando no encuentra eso, lo primero que hace es se va. Me engañaron, dice. No, aquí hasta peor estoy, dice. Alguien en el avión se pone un paracaídas para sentarse más cómodo, con la mochila del paracaídas ahí. Para ir más cómodo en el avión se pone un paracaídas a alguien, para que su vuelo sea placentero hasta donde vayan, las 10 horas de vuelo. No, ¿verdad? Porque es una mochila incómoda, no me voy a poder sentar bien en el asiento del avión. Ah, pero si me dicen, póngase esta mochila porque es un paracaídas, dentro de media hora todos vamos a saltar de este avión porque se va a caer. Usted se va a poner el paracaídas, usted se va a poner esa mochila. Usted no va a esperar que eso sea cómodo, porque es pesado, porque es incómodo sentarse. Pero usted se va a aferrar a esa mochila porque sabe que ese es su salvavidas. Entonces, cuando alguien viene a Cristo por las razones incorrectas, por tener prosperidad, por tener salud, por tener un montón de cosas, y cuando esas cosas no suceden, porque sí, van a venir las pruebas, cuando van a venir las dificultades, esta persona lo que hace es, se va.
Pero no venimos a Cristo. No venimos a Cristo para vivir 60 o 70 años felices aquí en la tierra. Venimos a Cristo por una vida eterna. El cristiano es un peregrino acá. Y quien garantiza la salvación, quien preserva en un estado de gracia eterna al creyente, es Dios mismo. Su salvación, la salvación del creyente no depende de usted. No depende de mí. Depende de quien lo eligió, depende de quien lo salvó. Mire, Romanos 8, versículo 31 al 39. Escuche lo que dice. Ocho, 31 al 39. ¿Qué podemos decir de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podría ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en una relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y nos resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan a cada día. Nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni de nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación jamás podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Se da cuenta? ¿A quién le está escribiendo el apóstol Pablo acá? ¿A todo el mundo? No, a los creyentes. A los creyentes. A los cristianos. A los que han creído en Cristo como su Señor y su Salvador. Ahora, quiero hacerle una pregunta final acá. Y podría ser un poco tonta, podrían decir. Pero, déjenme hacérsela. ¿A quién ama más usted? ¿A sus hijos o a sus enemigos? A mis hijos, por supuesto. Puedo matar por mis hijos. Puedo dar la vida por mis hijos. Y Dios, escuche bien, y Dios nos amó siendo sus enemigos. Entregó a su Hijo Jesucristo como el sacrificio por nuestros pecados. Y si Dios nos amó aún siendo sus enemigos, ¿cuánto más nos va a amar ahora que somos sus hijos? ¿Se da cuenta? Estaba conversando con mi esposa sobre una petición de oración que tenemos como familia. Y ella me preguntaba, ¿pero estás orando diario por esta petición? Y yo tuve que confesarle y decirle, la verdad que no. La verdad que no, estoy orando diario. Y ella me preguntaba, ¿por qué? Y yo le decía, es que no quiero mostrar desagradecimiento al pedir algo. Quiero estar
alegre con lo que tengo. Y ella me contestaba de esta manera: gracias a Dios por las esposas sabias, ¿no? ¿Y acaso Dios no es tu padre? ¿Y acaso usted no es un hijo de Dios? ¿Y acaso usted no es una hija de Dios? ¿Tiene dificultades? ¿Tiene dudas? ¿Tiene problemas? ¿Acaso no es Dios su Padre? ¿Acaso Dios se va a enojar si usted le ora pidiendo? ¿Acaso no está siendo tentado por algún problema? ¿Acaso Dios no va a darle fortaleza para que usted pueda resistir la tentación? ¿Se da cuenta? Si soy hijo de Dios, Él va a ser mi Padre por la eternidad. Si usted aún no es un hijo, no es una hija de Dios, lo que Dios pide de usted, lo que Dios demanda de usted, es que usted se arrepienta, es que usted crea en Cristo. Eso es lo que Dios demanda de usted. Estoy casi seguro que usted confía en un montón de cosas. Si usted va a un restaurante, usted se come esa comida riquísima. Usted confía que los que la hicieron pusieron los ingredientes correctos. Usted no está desconfiando de qué tipo de agua, con qué tipo de agua lavaron la fruta, las verduras. Usted se come. Usted tiene un tipo de confianza en eso. Usted se monta en el taxi o en el bus y usted confía que el hombre que va manejando la va a llevar a su destino. Usted trabaja todo el mes porque usted confía que su jefe va al final del mes, usted le va a pagar, le va a dar su recompensa, su salario, ¿sí o no? Usted pone cámaras de seguridad en su casa porque usted confía que esas cámaras van a dar cierta seguridad. Usted se monta en su vehículo, enciende, maneja de un lugar a otro y confía que el estado mecánico de su vehículo va a estar bien, lo va a llevar a donde usted quiere. Como seres humanos, casi siempre estamos depositando confianza en cosas cotidianas. Las empresas de seguridad, oiga bien, las empresas de seguridad ofrecen seguridad, pero ellos mismos saben que la seguridad no es 100%. Ellos prestan un servicio para dar cierta seguridad, cierto nivel de seguridad, pero nada es seguro. Nada es seguro en este mundo. ¿Sabe sí que es seguro? Las promesas del Señor. ¿Sabe qué sí es seguro? Lo que Dios dice en su palabra. Eso es seguro. Pero muchas veces usted y yo estamos confiando más en las cosas cotidianas y no en lo que Dios dice en su palabra. Yo quiero animarlos esta mañana. Que usted medite y piense. Si Dios te amó, aún siendo su enemigo, si Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por sus enemigos para ponernos en una relación correcta con Él, ¿cuánto más ahora que usted es su hijo o su hija? Si Dios valora la comunión de los creyentes, la comunión de los hermanos en la iglesia local, ¿por qué usted no la valora entonces? Voy a ser honesto. Conozco a la mayoría de todos ustedes. Tal vez 2, 3, 5 que no les conozco muy bien. Pero si usted es un verdadero creyente y ha estado alejado del Señor,
Dios dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Deje entonces de estar ignorando la voz del Señor. Si usted es una verdadera oveja del Señor, usted le va a seguir. Y si ha pecado, arrepiéntase. Y si usted es un verdadero creyente, solo quiero animarlo a confiar en el poder de Dios para guardarlo de todo peligro y no pecar. Pero si pecamos, confesemos nuestros pecados, que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Oremos. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por lo que tu palabra enseña. Yo te suplico, Señor, que nos ayudes a perseverar, pero más que perseverar nosotros mismos, te suplico, Señor, que no te canses de nosotros. Guárdanos siempre, Señor. Sé que es una promesa, sé que es algo real, el hecho de que tú guardes a tus hijos, el hecho de que tú des vida eterna a tus ovejas y ellas nunca perecerán. Gracias por eso, mi Señor Jesús, porque es algo verdadero, es una promesa que da seguridad, es una promesa que da esperanza, es una promesa, Señor, que nos motiva a caminar en obediencia, a caminar en amor, a hacer las cosas, todas las cosas, solo para tu gloria, mi Señor. Gracias, Señor, por preservarnos. Gracias, Dios, por habernos elegido desde antes de la fundación del mundo, por habernos justificado, por haber entregado a tu Hijo Jesucristo como el sacrificio, como el pago perfecto por nuestros pecados, porque por nuestra propia naturaleza, Señor, éramos objeto de tu ira. Pero por tus misericordias, Señor, hoy somos salvos. Hoy tenemos salvación. Y esa salvación es segura, no porque dependa de mí, sino porque depende de usted, mi Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesucristo, por estar intercediendo ante el Padre por nosotros cada día. Gracias. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos, amados.